Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva video reacción. Disculpen, pero en estos últimos días estoy acomodando ahí algunas cuestiones laborales para poder seguir haciendo video reacciones, por lo menos 2 por semana como venía haciendo. Supongo que entre esta semana y la otra ya termino de resolver todo y vuelvo a la normalidad. Hace 3 días que salió esta canción de Falling in Reverse precuela. Ya tiene 1.600.000 vistas. Es un video bastante popular ya. Si no vieron las anteriores reacciones que hice a Falling in Reverse, pueden verlas acá. Así que bueno, vamos directamente con la reacción. ¡Allá! Dear diary, I've been searching for a higher me. I'm in the sky in the pilot seat, trying to stop my mind from spiraling, and that's irony. I'm just looking for a resolution. I just wanna be a better human, but it's hard when everybody's acting stupid. Vemos ya cómo empieza con todo un ambiente medio Star Wars, ¿no? Con ese desierto, esa luz medio Dune o Duna. Y luego ya esta parte con los cascos, que ya bueno nos puede remitir bastante más también a Star Wars. A él lo están como coronando y al mismo tiempo en la letra está refiriendo a que es difícil ser un humano en un lugar en donde está rodeado de estúpidos, básicamente. Pocas pulgas cuando escribió la letra, como que no se encontraba muy calmo. Resolution. I just wanna be a better human, but it's hard when everybody's acting stupid. Pardon me if that came off rude. I just have a bad attitude with the world and not just with you. It's the side effects of abuse. I admit I'm a little strange. I don't think that I'll ever change. I survived a whole life of pain. You could say I escaped my fate. Ahí lo terminan de coronar y sale hacia el balcón. Pongo a que bueno, toda la gente lo admire, ¿no? Sigue todo un ambiente muy futurístico o muy espacial o del espacio, o como muy de otro planeta o de otro universo. Bueno, ellos siempre en los videos tienen toda esta onda cinematográfica donde ponen una gran pasta, hacen una gran inversión en lo que son las producciones y al parecer este tampoco es la excepción, ¿no? Esta parte donde ya entra la base ya es como bastante más agresivo la forma de cantar también. Es como que empieza tranquilo y se va cada vez volviendo más agresivo o más rudo. Life of pain, you could say I escaped my fate. I'm a cynical, egotistical, unpredictable, hardened criminal, and I can be a little hypocritical, but I'll admit it straight to your face. I'm unbreakable, irreplaceable, undeniably inspirational. I use everything I had available to make me the person I am today. Dear diary. Es una película, los ambientes, los paisajes, ¿no? Ese desierto, toda esta parte que se va generando como un clima de misterio y de tensión. Vuelve a ingresar la estrofa. Dear diary, I just had another wild dream. I was in a world that admired me, and when I woke up I was smiling, and that's irony. You talk a lot but you don't even know me. I'm just hoping that my testimony will inspire y'all to stop acting phony. Pardon me if that came off weird. I don't mean to be mean, I swear. I have been through a lot this year. I just want to make a few things clear. I don't like it when people hate behind my back and not to my face. Nowadays it just feels so fake, so I'll cut the grass to expose the snakes. I'm unstoppable, it's impossible. You don't want to see the diabolical side of me that never stops is volatile, so I suggest you stay in your lane. I'm unapologetic, you know where it's headed. I will never ever let up off the pedal. I got the spirit of every warrior in me. Ever back the fuck up, get out my face. You slave the labor and you praise the fascists. You kiss the hand that takes half in taxes, faking outrage and being seen. A generation with no self-esteem. It's time to rise up and stand against them. Break the chains and finally see the vision. We're post-traumatic from a broken system. Follow me into the chaos engine. It's time to stand, it's time to fight. Don't be afraid to twist the knife. Your sacrifice to break the curse. Prepare to die, prepare to burn. Abandon hope, it's not enough, cause all our gods abandon us. Your sacrifice to break the curse. Light the match, watch it back. Bueno, acá se ve claramente cómo él incita o le da el mensaje a todo lo que sería el pueblo que es necesario un cambio porque el sistema no funciona.
básicamente habla un poco de eso. Y en esta última parte de la escena vemos que lo de los cascos lo empujan. Da a entender como que no sé si es un infiltrado o luego se cambió de bando, pero como eso, como que incita a una revolución y a que tienen que cambiar la forma de gobierno. Ahí en esta última parte vemos el del casco como lo empuja hacia el vacío. Jesús. Vendría a ser como una especie de mesías que le viene a mostrar al pueblo que todo funciona mal y que bueno, que deberían cambiar las cosas, como medio revolucionario, viene desde ese lado. Otra genial producción. Es increíble, son películas. Claramente son como mini películas cada uno de los videoclips. Y en la última parte vemos que llega a esta especie de templo que ya está todo como destruido o es como antiguo. Esta especie de traje o de armadura. En otros videos creo que tenía una armadura similar. También remite un poco al juego God of War. Me dio un poco la sensación de eso. Es difícil prestarle atención a todo, pero podemos ver las partes de la batería son brutales. Cuando entran en esa especie de breakdown es brutal. Y también desde la voz, el trabajo vocal es increíble. Perdón si peco un poco de ignorante porque no conozco mucho esta banda, pero creo que está un poco infravalorado el cantante. En el sentido que tiene muchísimos recursos que para mí lo convierten en un cantante muy completo. Hay momentos en donde podemos ver cómo pasa de falsetes a una voz completamente raspada en cuestión de, 2-3 notas. Esta parte es increíble a nivel vocal. Cómo va utilizando distintos recursos para construir esta parte y desde la expresividad. O sea, no es que pone recursos por poner. Lo va armando, lo va construyendo de una manera consciente y utiliza todos los recursos que tiene a nivel vocal para poder hacer esta interpretación. Y me parece magnífica. Viene como rapeando de una manera cada vez más agresiva. Incluso ese riser que se va escuchando de fondo va levantando como esa tensión, ¿no? Empieza como con un falsete, luego voz de cabeza, media raspada también. Luego se lo mezcla con su voz más de pecho, luego vuelve a hacer un falsete. Y ahí termina con ese raspy, o vendría a ser más como un escrimo, bien agresivo. Y
Y esta última parte, When Everything Falls Apart, que se van sumando varias voces, varias capas de voces, desde algunas más limpias hasta algunas mucho más raspadas, más agresivas, y desembocan en ese breakdown con la batería y la guitarra bien heavy, que es brutal. El Jesús Metalero está aquí. Una gran producción. No sé cuánto presupuesto se gastarán realmente, pero me imagino esa charla con el director diciéndole: ¿cuánto presupuesto más o menos tenés para destinar? Vos mandale, después vemos. Son producciones brutales. Sería interesante, viendo todos los recursos que utilizan y la importancia que se le da también a lo visual en sus canciones, en sus videoclips. Tal vez hacer un musical sería flashero, sería interesante, e ir contando una historia a través de esto. O tal vez sacar como partecitas y luego armar algo más extenso. Pero realmente me parece que lo podrían realizar y sería algo novedoso, porque una banda de este estilo que haga un musical es como algo extraño, ¿no? Y podría resultar una buena idea. Muchas gracias por ver esta video reacción. Si te gustó, podés dejar un like, podés dejar un comentario, podés recomendarme más canciones que no he reaccionado aún de Falling in Reverse, o algún otro artista o banda que quieran recomendarme. Voy a intentar de retomar el ritmo, no sé si esta semana o la próxima, pero ya voy a ponerme y encaminarme a hacer por lo menos 2 por semana de nuevo. Así que bueno, muchas gracias a todos los que siempre están acompañando ahí, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.